Hola amigos, esta es otra emisión de Crónicas de mi Pueblo. Bueno, nos hemos trasladado a un sitio muy especial en Marinilla y para hablar de una cosa fuera de lo común. Siempre hemos estado hablando de personajes, de arquitectura, en fin. Hoy vamos a hablar de una cosa que también Marinilla ha tenido que ver, concretamente con las letras. Vamos a hablar de la lectura. Nos hemos trasladado, repito, a un sitio muy especial que se llama Café Librería, un lugar de la Mancha. Muchos dirán, ¿dónde queda eso? ¿No? Pues, es decir, como el dueño de este establecimiento es una persona de tan bajo perfil, dice él, entonces él no quiere que lo vean mucho, sino que quiere que vengan y vean y observan y miren cómo se llama este lugar. Bueno, pero para eso vamos a hablar con esta persona que, repito, es una persona bastante interesante y nos va a dar muchas recomendaciones y consejos a toda la comunidad de Marinilla, sobre todo a los estudiantes, para que cojamos o le cojan amor a la lectura y hasta que logremos ser lectores autónomos, que creo que eso es una cosa importante y ahora discutiremos eso. Bueno, muchas gracias, Mario. Él se llama Mario Quintero, Duque, ¿no? Quintero Giraldo. Ah, perdón, Giraldo. Duque es mi papá. Quintero Ah, Duque. el segundo apellido. Tercer apellido es Duque. Ah, bueno. Es que él me corrige porque él sabe muy bien de la genealogía de toda esta Marinilla. Mario, muchas gracias por recibirnos aquí en tu... ¿Cómo se llama este lugar? Con mucho gusto, bienvenidos a este lugar, se llama Un Lugar de la Mancha, Café Libros, donde se disfruta de un buen café y de un buen libro. Y una buena tertulia en la noche, porque también se vende vino, se vende otros productos para matizar la noche y hacerla más agradable. Oiga, muchos no sabían eso, que solamente era para venir a mirar los libros y no sabían que con los libros también se hace la música, se hace la charla, se hace... Y se hace el amor. Y se hace el amor a la vida. Qué bonito eso. Bueno, empecemos, Mario. Yo sé que vos sos un amigo a la lectura y de los libros, y por eso te veo pues aquí rodeado, casi bañado de libros. Sí. Aquí lo podemos observar, casi bañándote con los libros. Bueno, vamos a una pregunta que de pronto, a ver, ¿por qué ese gusto por la lectura? ¿Qué fue lo que te animó? ¿Quién te animó para leer? Siempre que, desde que tengo conciencia, he tenido afición por los libros. Mi papá era un campesino, vivía en la vereda La Esmeralda, en esa época llamada Las Cuchillas, es una vereda al sur de la ciudad, en límites con el Carmen de Viboral, y mi papá se iba a vender los productos de la finca Río Negro, cultivábamos arracacha, papa, frijol, la alberja, bueno, y él lo salía a vender los sábados a Río Negro y se enredaba con libritos de segunda que alguien, no sé, algún habitante de calle o alguien por ahí sacaba libritos baratos en un tendido en las aceras y él compraba libritos. Le encantaban mucho los libros de geografía. ¿Ah, sí? Y de cuentos. Entonces él los llevaba y a mí me hacía la label a que le rascara la cabeza, le gustaba mucho que le rascara la cabeza y mientras él leía. Y yo lo veía él leyendo los libros y me fui antojando de los libros, empecé a hojearlos de 4 años, de 5 años, de 6 años. Cuando aprendí a leer, pues obviamente empecé a leer esos libros primeros que mi papá tenía. Sí. Y luego ya a través del ciclo escolar y bachillerato y universitario, pues continué leyendo y toda la vida he sido un lector y toda la vida he sido apasionado por los libros. Qué bonito eso. Entonces le rascabas a tu padre la cabeza. ¿Para qué? ¿Para que se concentrara? Es como que era una manía de él. Le encantaba que le rascara la cabeza o la espalda y mientras, como así calando lo que hacen los animales entre ellos. Y mientras eso, él leía. Y bueno, y yo lo veía leyendo y me antojé a través de ese ejemplo por los libros y hasta ahora. Bueno, ¿y en qué universidad estuvo pues, tu padre? ¿Estudió en alguna universidad o qué? Porque si era amigo de leer. Sí, imagínate, en la Universidad de la Vida, porque él de la vida. Cuando él vivía en el campo, allá solo podía estudiar hasta segundo de primaria. Ajá. No se había más, se aprendía a leer y a escribir y las 4 operaciones básicas, no más, y de ahí para la casa a trabajar, esa era la costumbre en los campos. No pasaban de segundo, y el leer y hacer las 4 operaciones, pero él luego, con ese ímpetu que él tenía por la cultura, por el estudio, que siempre nos inculcó, igual que mi mamá, Él luego de 37 años empezó a hacer en un programa que tenía el padre Hernández acá, la que llamaba La Nocturna y la Dominical. Francisco Hernández, sí. Padre Francisco Hernández, un párroco que fue aquí muy famoso y fue durante mucho tiempo párroco.
fundó ese programa educativo para la gente de mayor edad. Y él empezó de 37 años a hacer tercero de primaria, cuarto de primaria, terminó bachillerato y terminó la primaria y continuó el bachillerato y terminó de 47 años de bachiller. Hombre. Se graduó mi papá de bachiller de 47 años. Justamente un año antes que yo, me ganó a mí. Yo me gradué en 1978 de 18 años de bachiller y él se graduó en 1977 de 47 años de bachiller. Qué bonito eso. ¿Y tu padre viviera en el campo prácticamente? ¿Trabajaba en el campo? Sí, nosotros somos del campo, pero cuando ya estuvimos en edad de estudiar, mi papá fue muy visionario y él quiso traernos para el pueblo, con muchas dificultades económicas. Él habló con mi mamá que nos vinieran para el pueblo, que él continuaba en el campo trabajando y que trataba de conseguir forma de pagar un arriendo en el pueblo porque vinimos a pagar arriendo. Es una casita muy precaria, vivimos en condiciones muy precarias realmente, pero aún así estudiamos. Casi de todos los 9 hijos que somos, los 2 mayores no pudieron estudiar. Porque ellos tenían que ayudarle a mi papá para trabajar, para sostenerlo. Y el resto sí nos pudimos educar y en la casa somos 5 de mi familia, somos 5 profesionales. Que siendo de origen campesino y una condición económica precaria, pues es muy notable, ¿cierto? Somos 2 ingenieros, una ingeniera, dos ingenieros hombres, una ingeniera, mi hermana, una teatrera, maestra en arte dramático, Rosalba, de que hablamos ahorita. Rosalba. Y Marta Olivia, que fue profesora en la normal, licenciada y magíster en la UPB. Y ya ha escrito su libro. Y ya ha escrito un libro también sobre mismos asuntos. Sí, hay un halo especial de la familia Quintero, qué bonito eso. Yo quiero recordarles y observar ahí que esa foto tan bonita o varias fotos que tenemos ahí del padre, del papá aquí de Mario, que logró llegar a sus 99, casi 99 años y medio, Cachichen. Cachichen. Sí. Y todavía esos, los 99, muy lúcido, ¿no? No a los 99, pero sí hasta los 97. Pero, bueno. Por ahí quizás el último año y medio no tanto. Perdí un poquito la lucidez, pero hasta los 97 muy lúcido, completamente. Unas respuestas coherentes, profundas. Qué bien. Y así, con chispa, como era él, siempre muy bueno. Yo digo que todo eso fue lo que influyó para que ustedes fueran inquietos en la lectura, posible, ¿no? Muy posible. Yo creo que sí. Ese espíritu de mi papá y también de mi mamá, porque mi mamá era teatrera, de campo. Ese es otro mundo. Sí, igual de Rosalba, una hermana la que es teatrera. Él heredó como la mamá. En los campos se hacían las famosas romerías en ciertos días del año. Sí, claro. A veces en semana, recoger fondos domingos. Y como una especie de holgorio y de divertimiento para la gente del campo que normalmente no salía o no tenía oportunidad o no tenía plata, porque la condición económica era muy precaria también en los campos en esa época. Aquí ha mejorado mucho, antes era muy precaria. Entonces en las romerías, lo más famoso de la romería era el día anterior, que llamaban las vísperas. Y en esas vísperas se hacían veladas, las llamaban veladas. Veladas. Y hacían obras de teatro cortas y mi mamá participaba en ellas, mi mamá era una de las actrices. Ella le encantaba esas retaílas, esos libros, esas entremeses, me acuerdo mucho de que tiene Cervantes, por ejemplo, que además del Quijote escribió otras obras, algunos que llaman entremeses, y me acuerdo mucho de algunos que los adaptaron para teatro, y mi mamá participaba en ellos, y lo hacían en la vereda. Y se hacían las veladas, se vendían empanadas, se vendía chocolate, y la gente lo pasaba muy bien la víspera de la romería. Y al otro día ya llevaban música, llevaban licor a veces, algunos eventos especiales. Y en esas veladas mi mamá participaba y era muy entusiasta con el teatro. Bueno, vemos que la misma gente tenía esa calidad de apreciar el teatro, que no era tan apreciado en los campos. Muy raro, otras cosas, ¿no? Distinto al teatro, ¿no? Y más con tu mamá, pues promotora, digámoslo así. Sí. Bueno. Muy cierto. Bueno, hay un personaje que es tía tuya y yo quisiera que tú me nos informaran de ese personaje, porque en Marinilla hay riqueza de personajes típicos. Hay un personaje muy simpático que yo afortunadamente la conocí, y es una mujer que también como que hizo lo mismo que tu padre. Sí. Bueno, ese personaje pues lo llamábamos María Duque. Ella era María Duque, pero todos... No, Quintero Duque. Quintero Duque, claro. Quintero, es que yo estoy con el Duque por todos los lados. Sí. María Quintero Duque, pero no era tan conocida por lo María Quintero. Nadie sabía que se llamaba María Quintero Duque, sino María Pereques.
A ver, infórmanos o haznos, por favor, una medio semblanza de María. Sí, María que de Pérez pronto era un personaje muy singular. Bueno, de alguna manera nosotros somos muy Muy sugerentes. singular. Muy singulares todos, claro. Sí, y María Pérez, que llamaban, era la mano derecha del cura de aquí de Marinilla, del padre Francisco Hernández, y le tenía plena confianza. Bueno, afortunadamente hay una fotico ahí que la podemos Me acuerdo observar. mucho que ella andaba con una falda larga, ancha y unos bolsillos profundos. Uy, y en el bolsillo tenía un llavero, como decir este llavero, pero eso es nada. Lleno de... Por ahí con 300 llaves, porque tenía llaves de todo, de los sitios más sagrados de la parroquia. Guardaban todos los cálices, todas esas coponas de oro y todo eso, que eso es valiosísimo. La sacristía. Y tanto así, y en la casa cural. En la casa cural, ellas le tenían plan de comida. Ya me acuerdo mucho de eso, andaba un llavero enorme con unas llaves, un racimo, podríamos decir, un racimo de llaves. Bueno, ella María Pérez, María, mi tía, era un personaje muy querido. Tenía fama de perecosa porque era de un genio, era muy irascible, fácilmente se alteraba y era muy regañona. Pero era solo eso, yo digo que era una oveja con piel de lobo. Todo lo contrario de lo normal de la gente. Ah, sí, claro. Ella parecía una mujer muy arisca, muy complicada, pero realmente era con un don de gentes. Con una entrega profunda a la gente, con un desprendimiento completo del dinero. El dinero que ella ganaba, no creo que fuera mucho, pero de alguna manera ganaba mucho más que los hermanos en el campo, porque todos vivían en el campo. Pero es que acuérdate que el dinero se lo ganaba era barriendo sola la iglesia. Sí, y ella barría la iglesia. Sola. Y sola, como dice, y ese templo acá. Y alzaba las bancas. Un templo de tres naves. Sí, pues sí, o 4, porque son los dos de acá y las dos. Y ella barría la casa, además pues de otros menesteres y otros oficios que tenía, ella barría la iglesia. A las 5 de la mañana tenía que estar la iglesia barrida para la misa de 5, ¿cierto? Claro. Y ella madrugaba de las 4 a leerlo, a barrerlo. A leerlo. Y esa María, los padres tenían mucha confianza y para todos lados se la llevaban. Cuando se iban para algún lado se iban con ella porque era muy de confianza. Ella influyó mucho en nosotros porque ella nos apoyó mucho para estudiar en Marilla. Como éramos muy pobres, ella nos daba los cuadernos y los lapiceros y los diccionarios. Cada año nos llevaba ya una bolsa grande con libros porque ya pues estábamos 5 en mi casa y ella, bueno, les traigo los cuadernos. Y ya en enero, los primeros días de febrero, mejor que iniciaran las clases. Y nos apoyó mucho para el estudio y no solo apoyarnos a los hermanos, a la familia, donde ella vivía también la querían mucho. Me acuerdo mucho que cuando murió fue que me di cuenta que la querían mucho los vecinos de ella, que tenía una casita allí por la ramada, allí en los cordobeses hacia arriba, una casita muy humilde, ahí vivía ella y murió que la atropelló una moto por ahí bajó una moto desbocada por esa falda y se la llevó y ella subía. Bueno, hay que pensar que es un ejemplo de mujer aquí en Marinilla, porque ya de cierta edad, y ella era campesina, bueno, pero ya, claro que estaba ya en el pueblo. E hizo el bachillerato. También lo hizo con mi papá. Ella con mi papá entró a estudiar el bachillerato. ¿Los dos entraron? Los dos entraron y los dos se graduaron. ¿Y los dos se graduaron? Sí, los dos se graduaron. Y el mismo ejemplo de mi papá y ella. Y los dos entraron tarde a estudiar el bachillerato, porque igual ella no hizo hasta segundo en la vereda. Ajá. Cuando bajó al pueblo y se animó al tiempo, como ella era un poquito menor que mi papá, pero por ahí empezó de 33, 32 años a estudiar el tercero de primaria, siguió el ciclo escolar, luego continuó y se graduó en el bachillerato. También con mi papá. Qué bien. Sí, bueno, todos esos ejemplos de familia influyeron, pues repito, en el caso tuyo. Bueno, pues sigamos hablando. Nos vemos rodeados aquí de una cantidad de libros. Qué bueno. A ver, yo te pregunto, ¿tú eres negociante de libros? ¿Tú qué? ¿Eres orientador de libros? Yo entiendo que el objetivo principal no es vender libros por vender. No, nunca. ¿Cuál es este objetivo de este lugar que se llama, y que tan sugestivo, muy bonito, Café Librería, un lugar de la Mancha? Sí, el principal objetivo es motivar la lectura y obviamente que el dinero también lo... No motivar que compre el libro, ¿no? Uno vive también de un ingreso. Claro, tiene que serlo. Pero lo que más me gusta a mí es que la gente aprenda a leer, que coja cariño por la lectura, que se ilustre, porque como hay tantos dichos sobre el libro, pero una persona es verdaderamente libre y autónoma cuando es buen lector, o se forma libre y autónoma cuando es buen lector.
cualquier persona que lea siempre será una persona muy diferente a la persona que no lee, y es una persona más libre, más descomplicada, más interesante. Oiga, interesante eso. Sí, claro. Yo soy siempre comerciante, además de librero, yo ahorita soy libre, diríamos que librero. Librero. Asesor de libros. Asesor. Pero también he sido comerciante toda la vida, de niño también he sido comerciante. Sí. Entonces yo tengo... ¿Qué más hiciste aparte de vender libros o de asesorar con siempre libros? Paralelo con el estudio, yo hice todo el estudio, terminé bachillerato, hice universidad, no me gradué de magíster, pero hice 3 meses de maestría también en ingeniería ambiental. Pero siempre he combinado con el negocio. Entonces yo al principio vendía empanadas, morcilla, tortas de carne, después vendía conos, después vendía chitos, chocolatinas, después empecé a traer una tienda, trabajé en un granero. Después empecé a comerciar con legumbre, iba a los pueblos y llevaba legumbre a la mayorista, a la minorista, a revenderla. Ajá. Ahí con eso me solventaba el estudio. Yo realmente empecé a estudiar en la universidad sin un peso, porque yo empecé a estudiar en la universidad y yo no sabía cómo me iba a sostener. A mí me decía, ¿usted cómo se va a sostener? No, vamos a ver. Y yo iba trabajando y me iba costeando el estudio. Me acuerdo que la primera vez que fui a la universidad, la primera semana viajé 3 días, porque no tenía sino con qué viajar 3 días. Ya jueves y viernes no pude, entonces no fui a clase. Pero aún así culminé el semestre, y aún así culminé la carrera, y así a poquito me fui yendo y terminé la carrera. Pero siempre he combinado la actividad del estudio con el negocio. Entonces, ya me acordé para dónde iba. Y de todos los clientes que, como he sido comerciante, he interactuado toda la vida con la gente, con todo tipo de gente. Y con la gente que más me place interactuar, que más me siento bien, es con los lectores. Porque el lector, lo que les decía ahorita, el lector es apacible, tranquilo, descomplicado, desprovisto de egoísmo en general, desprovisto de ambiciones económicas. No está sujeto a un horario, el ser más desprevenido y más tranquilo que uno pueda tener, y más agradable para charlar con él. Entonces yo vivo feliz acá porque he encontrado esa respuesta en el público, y creo que ha influido un poquito en mucha gente también para que le coja moral a la lectura. Bueno, ahí nos damos pues cuenta de lo que es Mario. Y para terminar, yo te pregunto, ¿aquí vienen la mayoría niños, niñas o viejos a preguntar por X o Y libro? Sí, simpático, hombre. La gente piensa que los jóvenes no leen, y es un error. Obviamente que el público lector no es mucho todavía, aunque está en creciente auge, pero mi clientela es predominantemente joven. Mi clientela está entre los 14 años y los 25 años. Y la mayoría son mujeres. Otra cosa simpática. Bueno, no tanto, porque las mujeres tienen más tiempo, porque los hombres disipan más el tiempo en fútbol, en otras actividades. Pero mi mayoría de clientela es mujeres jóvenes entre los 14 y los 25 años. Obviamente hay de mayor edad, obviamente hay niños que vienen a veces solos también a preguntar por libros, pero sobre todo con los papás, porque ahorita los papás están muy interesados en que los niños aprendan a leer para que se desprendan un poquito de esas pantallas electrónicas. Me parece muy bien a mí. Pero mi clientela predominantemente es jóvenes de entre 14 y 24, 25 años. Sí, que son muy inquietos. Bueno, y repito, para terminar, una recomendación a ver a la juventud de Marinilla, hombre. Tú ves que de pronto si algo leen, muchos no están muy motivados para la lectura. Pero... Sí, obviamente no, porque lo más importante de la motivación es un entorno. Cuando una persona crece en un entorno favorable a la cultura, proclive a la cultura, pues muy seguramente se va a orientar por eso. Si tiene otros ambientes, pues no es difícil. Es difícil. Pero la motivación para los jóvenes es que busquen un libro, que busquen cualquier papel que tenga letras. Yo soy uno que cualquier papel que tenga letra, antes de botarlo, antes de arrugarlo y de cesarlo en la caneca, siempre es más, si está arrugado lo desarrugo. Miro a ver qué tiene, y a veces encuentro sorpresas importantes. Sí. La motivación para los jóvenes es que siempre que carguen un libro, anden con un libro o busquen un libro. Y para eso necesita plata, para eso están las bibliotecas municipales que las prestan, las bibliotecas de las instituciones educativas que los prestan. Inclusive acá, a veces vienen acá y me dicen, Mario, ¿me puede regalar un libro? Yo le regalo un libro. Yo más de una vez he regalado un libro. No le va a regalar el de 200.000 pesos, pues, pero muchos libritos que le vale a uno 1.000, 2.000, 3.000 pesitos, que yo le vendería en 4 o 5, pero que no tengo problema en regalárselo a alguien con tal de que la persona le sirva como un acicate para que emprenda esa labor de lector.
Entonces sería que cualquier cosa que vean con letras, que gasten un ratico en leerlo. Y la mejor compañía siempre es un libro. Claro. Andar con un libro en la mochila, en el morral o debajo del brazo, siempre a usted lo distrae en una fila larga, en una espera larga, tediosa. Con un libro nunca es tedioso esperar media hora, una hora. Uno ni se da cuenta, tiene que empujarlo al de atrás. Ve, correte. Así me ha pasado. Oiga, qué interesante todo eso. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Con mucho gusto, para servirles. Si supiese que esta es la última vez que te veo salir por esa puerta, te daría un abrazo, un beso, te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera que esta es la última vez que puedo oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez indefinidamente. Si supiera que estos son los últimos minutos que nos quedan, diría te quiero y no supondría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana y la vida nos da una oportunidad para hacer las cosas bien. Pero por si me equivoco y el hoy es lo último que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quise y que nunca te olvidaré. Bueno, muchas gracias. Este es Alejandro Martínez. Vamos a ver quién es Alejandro Martínez, por qué está metido aquí. Yo creo que él nos va a explicar algo, por qué está acompañando en este momento esta crónica que estamos haciendo con nuestro amigo Mario Quintero. Bueno, repito, gracias Alejandro. A ver, ¿y tú por qué estás aquí? Cuéntanos, a ver, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué nos has dado esa manifestación a través de ese poema? Mira, tú me invitaste y pensé que una buena forma de introducirme era con un bonito poema. Además, el espacio es el más propicio. Claro, qué bueno. Bueno, me parece tan agradable que un joven esté metido en estas cosas como de adultos, digo yo, que los mayores son los que les gustan los poemas y leer. Bueno, ¿te gusta leer entonces? Me fascina, sí, mucho. ¿Y por qué tienes ese hábito a la lectura? ¿Fue que Mario de pronto te metió esas ganas o tú a través de tu universidad o donde sea? No, fue simplemente que hace más o menos 3 o 4 años yo empecé con el hábito de leer 5 páginas diariamente, que es la forma en la que se construye un hábito, poco a poco. Y me acuerdo que el primer libro fue un libro de René Descartes, y en él decía, el que lee mucho no tiene el privilegio de no cambiar de opinión. Y a mí me marcó mucho la filosofía de siempre dudar metódicamente de la existencia, de lo que tenemos por cierto, de las cosas no son tan autoevidentes y hay que irse al trasfondo de por qué pensamos lo que pensamos, y eso es lo que te permite la lectura, entender por qué se hacen las cosas que hacemos. Ahora bien, la forma en la que se consolida el hábito está muy influenciada por don Mario, porque cuando yo venía aquí, don Mario era el que me decía, mira, puedes leerte este libro, puedes leerte aquel otro, me daba consejos, me explicaba cosas de los autores que me llamaban mucho la atención, y al fin y al cabo me estaba rodeando mucho de las personas que estaban aquí, incluidas don Mario, y con las personas con las que uno se rodea termina siendo muy parecido a ellas, y me rodeé de personas que les gustaba la lectura como don Mario, y por eso fue que también se consolidó el hábito de la lectura. Qué bonito eso. Bueno, causante pues Mario. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Estás en la universidad? Sí, estoy ahora mismo cursando primer semestre de Derecho en la de Antioquia. ¿Y sigues con esa costumbre de venir aquí a escarbar y a mirar y a ver qué hay aquí? Absolutamente. De hecho, para los espectadores, si no tienen el hábito de la lectura, probablemente vean estos libros y sea muy paisajístico, algo irrelevante tal vez. Pero cuando uno entiende un poquito más y trasciende un poquito más y le coge el sabor, le capta el gusto, uno no es indiferente a ver los libros y siempre que llega y uno los ve, hay algo que le toca al alma y se siente como un pequeño masaje en el corazón muy agradable. Sí. Bueno, entonces este testimonio que me parece maravilloso,
¿qué les dirías entonces a los jóvenes, a los pares tuyos? A mis pares. Eso. Un consejo, que bueno, no sé, una recomendación. Claro que ya lo has dicho a través de toda esa experiencia, pues que empezando con el poema y esa razón por la cual te ha gustado la lectura, porque aquí Mario como que ha creado ese ambiente tan adecuado. Pero para los jóvenes, por ejemplo, aquí hay una cantidad, y es una cantidad inmensa en Marinilla, de mucho joven que de pronto no son amantes a la lectura, pero que de pronto les puede gustar más, y más con el testimonio tuyo. Entonces yo te pido como de pronto un consejo, una recomendación a ellos para que lean, que se quiten, es decir, porque es que yo pienso que cuando están pegados de la tecnología, eso, no sé, limita mucho o apereza buscar en grandes obras. Sí, hay que considerar la importancia de la lectura, especialmente cómo se relaciona tan profundamente con los dispositivos electrónicos y con la vida de los vicios, porque al fin y al cabo una persona que no tiene un propósito de vida, que no tiene un mañana, se está levantando todos los días y tiene un despropósito, no tiene algo que hacer, algo que lo llene. Entonces busca llenar esos vacíos con las redes sociales o socializando, pero al fin y al cabo tú eventualmente vas a estar solo, vas a estar contigo mismo, y si tú no estás satisfecho con quién eres y la persona que estás construyendo y el mañana que estás planteándote, seguramente vas a ser muy infeliz, y eso es lo que he notado en mis pares, como usted lo decía, que viven una vida de muchos vacíos que están poco proyectados, y terminan intentando llenar esos vacíos con las redes sociales o socializando, pero no es más que un analgésico perecedero. La importancia de la lectura es que te hace sentir bien con la persona que te estás volviendo, porque uno no pasa impávido o indiferente por una buena lectura. Uno se transforma absolutamente luego de leer un Quijote de la Mancha, un 100 años de soledad. Uno entra y sale siendo totalmente diferente, y la evolución que uno la siente es algo placentero y que de verdad llena el espíritu de las personas. Entonces, para los jóvenes, si en algún momento sienten ese vacío y sienten que hay algo incompleto en su existencia, la forma en la que repararlo y llenarlo y darle un propósito de verdad a la vida, lo pueden encontrar fácilmente y demasiado placenteramente en los libros y en la lectura, que se llevarán muy bien con los libros. Sí, ojalá pues que estos muchachos no sean lectores obligados, que porque tienen que hacer una tarea o bueno, no sé, algo así parecido. Qué bueno. ¿Cómo lograríamos entonces, para terminar, Alejandro, que todos o los jóvenes de cierta edad lograran ser autónomos en sus lecturas, no impuestos para una tarea, para una tesis o para algo, ¿no? ¿Cómo lograríamos? Lo primero es pensar en la importancia de la lectura y de la forma en la que nos hace seres humanos mejores. Teniendo en consideración eso, es luchar porque a uno también le guste la lectura, claro, porque a uno no le gustan las cosas de la nada, uno adquiere gustos por las cosas, especialmente por la lectura, que requiere un pequeño hábito. Entonces, entendiendo la importancia de leer, luego vendría a decir, bueno, yo quiero leer, voy a empezar con un libro, 5 páginas todos los días. Lo que nos habías dicho, y claro, al principio. Que es adaptar un hábito. Y les garantizo que si en un mes de aplicar el hábito, ustedes no sienten una transformación existencial absoluta, se sienten más felices, plácidos de ser quien son y de la vida que están construyendo. Si no pasa eso, me dejo de llamar Alejandro que se me olvidan todos los poemas que sé y se me cierren las puertas de la librería. Pero estoy absolutamente seguro de que la lectura transforma la vida de una persona. Totalmente. Bueno, con esa recomendación maravillosa, yo pienso que los jóvenes van a tener en cuenta todo esto. Bueno, gracias, Alejandro. El tiempo es oro en televisión. Sí. En televisión. Bueno, pues amigos, esta fue otra emisión de Crónicas de mi Pueblo y le agradezco muchísimo a Mario
por habernos recibido en este recinto que aquí afortunadamente, ya lo decía Mario, pues no solamente es a leer, sino también a compartir, a tertuliar, a charlar sobre cualquier tema, inclusive, bueno, sobre los mismos libros. Bueno, pues amigos, repito, esta fue otra emisión de Crónicas de mi Pueblo y los invito para que los veamos en otra oportunidad.